Jueves de salud y ayer lo comentábamos que ayer 14 de junio era el Día Mundial del Donante de Sangre, una fecha importante que de hecho el doctor Adrián Vera Hilton sí me mandó el mensaje bien temprano y me comentó, por favor recuérdale al auditorio la importancia de donar, la conciencia y que se extienda todo esto para que cada vez más personas puedan donar y de manera altruista, no a cambio de algún recurso, alguna dádiva. El doctor Vera Hilton con nosotros, ¿cómo estás, urgenciólogo? Buenos días. Muy buenos días a todo tu auditorio. Sí, afortunadamente ayer fue el Día Mundial del Donante o del Donador de Sangre Altruista. Y es que, pues bueno, es algo que no tenemos muy en cuenta, como lo has comentado o lo escuché inclusive en tus noticieros. Bien dijiste, casi el 6% de la población en México dona. Y este 6% repite una y otra vez para poder dar este servicio. A veces entre las preguntas que se les hace a los pacientes, a los predonadores, es cuántas veces han donado antes, si han donado y cuántas veces. Muchas veces te sorprende el número de personas que donan, de veces que donan, porque a veces es abismal. Y mucho se tiene que sospechar si este paciente lo hace por una acción meramente de servir o de servicio o si tiene algún otro fin. Tristemente, como bien lo has mencionado, lamentablemente la acción altruista no es algo que traemos muy marcado. No lo tomamos en cuenta como que no sé qué pensaríamos. Y lamentablemente cuando tenemos algún problema se vuelve complicado para las personas este trámite, porque pues bien, cuando se necesita por urgencia, claro que Banco de Sangre pues tiende a prestar esta unidad de sangre o lo que necesite de los derivados de sangre para esta persona que literal urge este servicio. Pero si esta persona no tiene tanta urgencia y esta necesidad de sangre puede ser parte también de un trámite como quirúrgico, como decirte, Nora, ¿sabes qué? Mañana te vamos a operar o la semana que entra de X cosa, tú menciona lo que quieras. Entre los requerimientos, aparte de estudios y todo, necesitamos tener a favor 1 o 2 unidades de sangre por la necesidad que pudiéramos tener durante el proceso quirúrgico. Y ahí comienza la movilización de los familiares. Así es. Ahí comienza. Muchos han de preguntar también a tu auditorio, bueno, ¿qué tiene que ver el doctor que pues, nos platica de tantas enfermedades, tantas cosas en banco de sangre? O hablando de la donación de sangre. Bueno, primero porque es una acción de servicio y de salud, pero también segundo porque soy uno de los médicos encargados también del área de banco de sangre en el hospital donde laboro y debemos de cuidar al mínimo punto adecuado para que la propia sangre esté correcta y sea óptima para la persona que lo necesita. ¿Sigue faltando donantes? ¿Sigue Mucho, faltando? Tú que estás, doctor, de frente ahí a ventanillas, atención, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué la renuencia? ¿Qué dicen o qué? Mira, la número 1 es que el desconocimiento nos genera miedo y esto es normal, es parte de la propia humanidad y de la evolución del ser humano. O sea, es una pregunta de ¿qué me va a pasar? Claro, no sé qué va a pasar, no sé cómo está. Ahora, también a esto le sumamos el miedo o como yo les digo a algunos pacientes, las alergias a las agujas. ¿Tú tienes alergias a las agujas? ¿Yo? Sí. ¿Alergia te refieres a que si le tengo miedo a las agujas? Es correcto. No, yo soy muy sádica, doctor. ¿Prefieres inyecciones? Sí, no, sí, yo a lo mejor, no sé, no me gustan los tratamientos lentos, sobre todo cuando se trata, por ejemplo, de situaciones de garganta, porque tú sabrás lo que se batalla aquí en el micrófono. Sí, Entonces, claro. Soy del tipo de, no, ya. Diré como las abuelas, inyectado porque Sí, es no, más rápido. ya. Y al contrario, los doctores dicen, descarga, cálmate. O sea, tranquila, requieres correcto. reposo, descanso y medicina y comida y todo va de la mano. Y yo, no, ya, 4 aquí, o sea, sí, en la vena. De golpe, claro. Sí, en ese asunto sí no hay problema. No lo hay. Va. Conozco personas que sí se ponen muy mal. Pero muy mal. Y estamos Tengo hablando de las compañeros típicas que agujas. se ponen muy mal. Literal estoy en los dos polos. Estoy dentro del área de servicio de banco de sangre y en el área
pues operativa de un hospital en el área de urgencias y me toca ver cómo los pacientes, la propia aguja normal que todos usamos, esta no tienes ni idea de la manifestación del temor que le tienen a las agujas. Yo creo que todos conocemos a alguien. ¿Conoces a alguien? ¿No? Casi todos conocemos a alguien que sí le tienen un miedo a las agujas. Aquí somos sádicos, doctor. Sí, ya vi. Aquí son guerrilleras. Pero, tristemente, esto se aumenta porque antes de pasar, muchos que ya conocen y se ponen a platicar, les dicen, uy, si tienes miedo a las agujas, no hombre, las de la donación, esas son más grandes. Sí, porque es más grande. Obviamente el calibre de la aguja es mucho mayor para permitir un flujo adecuado. ¿Pero qué adecuado. tanto mayor? Mayor. Dejémosla en mayor. Mayor. No es un arpón tampoco. Mayor miedo fóbico así que muy mal. Mira, lamentablemente las personas por el mismo desconocimiento aumenta el miedo. Mayor raquea. No, menos. Menor, claro, totalmente menor. Pero pues es un poquito más grande que las agujas normales. Pero es como un catéter, o sea, duele nada más mientras y ya nada más te canalizan y se acabó. Pero digámoslo así, la alergia que le tienen a la aguja. Pues volteé para otro lado. Pues, o sea, hay muchas personas que siempre, y de verdad, o sea, ¿por qué estás mirando? O sea, si te pone tan miedo, mal el asunto, ya volteate, claro, ya. Sería más fácil. No, ya estás gritando y viendo el momento cúspide. Sufriendo. No, así no. No debería de ser, pero bueno, lamentablemente esto es un pavor que la gente se tiene y aumenta. Por lo tanto, a la hora de pasar a la entrevista y a las revisiones de los pacientes, suceden a veces hasta catástrofes. Créeme, hay pacientes que sin tomarle la muestra de sangre que se estudia antes de pasar al interrogatorio, ahí se desmayan, ahí. Y sí, tal vez porque, bueno, vienen en ayuno, vienen desvelados, tienen algunas otras situaciones, totalmente de acuerdo, pero también tenemos hombres y mujeres que los ves totalmente jóvenes, sanos, atléticos, y estar en ese momento, ¡pum!, se desconectan y pasa lo peor. Sí, tristemente así sucede. Da risa al pensarlo y al verlo fuera del momento, pero en ese momento claro que preocupa bastante porque corre riesgo esa persona. Ahora, como bien te dije, yo estoy en el área operativa, por lo tanto veo los dos polos. Y estando en el área operativa, veo cómo a veces pacientes que tienen problemas de los riñones, que tuvieron algún sangrado, una úlcera gástrica, cirrosis, en fin, muchas enfermedades tienden a la necesidad de estar usando, de llegar a tener una anemia severa o grave y ocupar transfusiones de sangre. Es ahí donde vienen los problemas. Y literal es donde mi frase le digo a cada uno de los pacientes y familiares. Necesitan seguir donando sangre y tener siempre a favor. Banco de sangre sigue siendo un banco y en este caso siempre como tal, allá afuera los bancos, los números deben de estar a favor y nunca en contra, porque ahí vamos a estar batallando un tanto el día que el paciente ocupe más y tengamos una deuda enorme en banco de sangre. Entiéndase la función del banco de sangre. Me piden, no sé, creo que el O, tipo O es el más difícil de conseguir. O negativo es uno de los más complicados, negativo. Es correcto. No tengo negativo, me urge un negativo, pero pues tengo A, B o AB, se lo llevo al banco de sangre y el banco de sangre me puede dar. Buscamos la compatibilidad, es correcto, sí, ahí en este caso si llega a suceder, hay compatibilidades. No entremos tanto en detalles aquí porque obviamente nos vamos a enredar si el A negativo va con B negativo o no va negativos, positivos y todo esto. ¿No? Sí, esto ya se ve más en laboratorio y cada paquete de sangre o derivados de la sangre son ya estudiados para podérselos aplicar. Pero sí, dejar el apartado de al banco no llegas con las manos vacías. Bueno, tengo esto. Sí, tengo la necesidad de, por favor, que vaya, se puede, no se puede hacer ese préstamo, yo tengo el compromiso de cumplir reponerlo. Y pagarlo, exactamente. Sé que mi paciente puede llegar a ocupar más, voy a seguir trayendo donadores. Y ahí es donde viene la problemática. Bueno, el mercado negro. Exacto. Sé que se pisan muchos callos porque, créame usted que nos escucha, usted que vende la sangre,
se va a escuchar bien mal, pero usted anda traficando sangre. Esto no debe de ser. Muchos, es de que, y me ha pasado, doctor, tienes, gracias a Dios no ha tocado directo a familiares, pero sí amigos que me dicen, pasa por favor el servicio social, pero súbelo a tus redes, pero dile a los demás medios, pero por favor, y como ven los compañeros que te empiezas a mover mucho, dicen, es familiar de, oye, es tu familiar, no, es para un amigo. Es que tengo otro amigo, pero se la vende. Sí, ¿Que cuánto le van a dar? sí. ¿Sí? Sí, De sí, otra sí, manera sí. no haces que la gente vaya. Y ojo, antes de entrar de lleno al punto, nos damos cuenta, y aparte ya los conocemos. Por favor, no hagan esto. Esto a final de cuentas, créeme, nos damos cuenta y a veces esa persona que ya está, por decirlo así, que ya nos dimos cuenta que es un donador no altruista, que cobra por este servicio, a veces ya es un familiar de él el que lo ocupa y él, por múltiples causas, ya se ve dificultado porque entra en ese detalle o en estos procesos. No lo hagan. Traficar sangre es tráfico de órganos y eso está penado totalmente. ¿Qué pasa cuando ya lo conocen, doctor, y llega a Ventanilla y ustedes ya lo ubican? De cualquier manera, tiene que proceder. No podemos nosotros hacer ninguna acción al contra de ningún predonador, ninguna acción, obviamente. Y aquí me amplío un poquito más. Todas las personas pueden llegar a ser donadores de sangre. Hay ciertos requerimientos y estos están estipificados ahí afuera de todos los bancos de sangre y aparte se les da la información antes de. Ahora las citas ya son en línea, entonces la misma información ya está en internet, es muy fácil. Por lo tanto, nadie va a ser discriminado o rechazado antes de intentarlo. Pero en este caso, tu pregunta, personas que ya tenemos ubicadas, se deja hacer el proceso y muchas veces la propia sangre es la que les dice, hey, él no es apto. Y desde ahí tenemos que rechazarlos. Porque la sangre también tiene un ciclo de reposición, de vida, como le quieras llamar. Y entonces vienen antes de tiempo y nos damos cuenta en los análisis que están mal. Y ahí también me voy a que las personas que se tomaron 1, 2, 3 cervecitas dicen máximo, también se nota. Y muchas otras fallas que tenemos en nuestro propio cuidado personal, se nota, literal la sangre no lo dice, lo grita. No hagan esto, por favor, por el bien de todos, no lo hagan. ¿Cuánto? Vamos a ver, por ejemplo, requisitos para donar. ¿Quiénes pueden donar sangre? Mayores de 18 años y menores de 65 años de edad. En este grupo entran técnicamente todos. Oiga, pero ¿sabe qué? Yo tengo 40 años, pero padezco de la presión. También puede ir a donar siempre y cuando esté todo controlado y dentro de ciertos parámetros que ahí mismo vamos a estar viendo. Aquí voy a leer algo que ayer me comentaba un amigo que antier, estábamos en el asunto con Jackie Montesinos, que es nuestra abogada, hablando precisamente de donaciones y demás. Hablando, dice, de donaciones, pero también para la gente que toma las muestras, a mí no me dejaron donar porque tengo tatuajes, aunque les expliqué que tengo más de 5 años de mi último tatuaje. No tiene nada que ver. Ahí entra también en el rubro de la acción o de las preferencias personales o sexuales de cada quien. No tiene nada que ver. Lamentablemente no hace muchos años se hizo un boom por un supuesto rechazo de alguien. Digo supuesto porque yo no estuve enterado al respecto, pero no tiene nada que ver y no tiene una acción en ese punto. En la cuestión de los tatuajes, si los tatuajes tienen menos de 1 año, la persona no es apta. ¿Por qué? Porque estás poniendo un químico, a cierto punto metálico, en la piel, lo cual genera una respuesta inmune, en este caso una acción en la sangre que va a estar presente, que hace que tu sangre no sea óptima ni viable para la donación. Después de 5 años. Ahí hay que ver otros detalles, porque a veces hay personas que, por darte un ejemplo, que son jornaleros y a veces traen, pues por su trabajo se lastimaron unos días, 2, 3 días antes los brazos y traen muchas heridas. Entonces aquí puede ser también por efecto de las heridas. Muy bien, soy donador de sangre. ¿Cuánto tiempo tarda mi sangre en reponerse? De 2 a 3 meses puedes repetir este proceso. Por lo tanto, podemos dar un estimado de 4 veces al
al año La podemos donar. pregunta es, ¿me voy a sentir mal, me voy a marear, me voy a caer después de donar sangre? No si cumplimos los requerimientos completos. En este caso es haber dormido bien. A veces muchos predonadores van después de cuidar a su familiar en la noche, entonces van todos mal dormidos o desvelados. Eso es una complicación que puede provocar que sí se sientan mal. Que su última comida sea más de 8 a 10 horas. Hay personas que dejan de comer desde mediodía, porque como ya saben que van a donar, quieren ir ligeritos. No, así no es. Y eso es un obligado que ese paciente se va a sentir mal. Personas que evidentemente hayan consumido alguna droga, algún tóxico o alcohol. Bajo también. algún fármaco, También hay algunos fármacos que no son compatibles con la donación y solamente se deben de dar un retiro de alguna cantidad de horas o días, dependiendo de cada fármaco, para que no afecte en la sangre. Y hablando específicamente del de la presión. Bueno, si yo tomo medicamento para la presión, tal vez yo estoy bien, pero mi paciente al que le van a poner su presión está poco baja o baja por la misma falta de sangre. Y le ponen mi sangre que tiene fármacos para bajar más la sangre, pues obviamente puede generar un conflicto al paciente. Es un poquito más larga la explicación realmente, pero prefiero decir esta así de sencilla para que las personas lo entiendan. No están limitadas, simplemente hay que tener cierto cuidado al respecto. Estas personas pueden acercarse a preguntar y cuando vayan a donar sin ningún problema. Bueno, más detalles de todo esto. ¿Tienes blog? ¿Tienes tu página? ¿Tienes tu Pues YouTube? en Facebook pongo este tipo de detalles y esta información. En mi Facebook está el doctor Adrián Vera Hilton, nombre completo, Hilton con H. Instagram, TikTok y YouTube, dr.Vera Hilton. Ahí me pueden encontrar. El médico en línea, Adrián Vera Y Hilton. médico en línea, sí es Gracias, correcto. Adrián, muy buenos días. Buenos Gracias. días, hasta luego.